Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects. Me! I won! You are sad, man. I might be sad, but I run your world, moron! And don't you forget it! You did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet, only dumber! Whatever. Let's finish this. Bully es un videojuego de mundo abierto desarrollado por Rockstar Games. Los ya conocidos creadores de GTA son personas que no necesitan presentación. La historia narra las vivencias de Jimmy Hopkins, un adolescente de 15 años que trata de sobrevivir a su nueva escuela, la Academia Bulworth. Luego de haber llegado, conoce a sus dos nuevas amistades, un introvertido chico llamado Pete y lo que nos convoca en este video, cierto personaje llamado Gary Smith, que de buenas a primeras mostró indicadores bastante interesantes. Tan solo miren lo que dijo la primera conversación. Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? El personaje está tan bien escrito que podemos observar uno de los principales mecanismos de las personas manipuladoras, el cual es una actitud protectora, ¿no? Diciendo que la escuela es peligrosa y que ambos dos necesitan ser amigos para protegerse y sobrevivir, ¿de acuerdo? Ayudarse mutuamente. Es muy importante recalcar que habla acerca de su medicación psiquiátrica. Es una cuestión que nos va a servir más adelante. Podemos ver un poquito más de su historia con esta siguiente escena. Jump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Ok, esto nos confirma que tiene un diagnóstico de TDA. La Asociación Americana de Psiquiatría nos dice que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene cierta comorbilidad con el trastorno negativista desafiante. Buscando en el DSM-5 encontré que esto también se atribuye a una posible imitación del comportamiento de los progenitores. No en balde existe cierto NPC que menciona que un tal señor Smith fue expulsado de la academia y llevado a la cárcel. El único personaje con ese nombre es el que vemos aquí. Las teorías dicen que este puede ser el abuelo de Gary, siendo de la poca información que se encuentra respecto a su familia. Se sabe que tiene una mamá también. I never liked that Gary. He's no good, just like his mother. Pero no hay más información al respecto. La segunda misión comienza enseñándote algunas mecánicas del juego. Sin embargo, no puedo evitar ver la forma en la que Gary está midiendo, así bajita la mano, los límites que tiene Jimmy. Ok, mire, vemos que ayuda a vengarse del tipo que lo molestó sin problema, ¿no? Sin embargo, la misión continúa y quiero que observen este detalle. Oh man, there's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Oh my god, oh my god. Go, see what she wants. What's going on? He took my chocolate. Please get it back. Ok, para eso tengo que aclarar una cosa. Jimmy Hopkins no es realmente una mala persona. Es entendible que por el mero título del videojuego mucha gente se haya escandalizado y sacado conclusiones de lo que pasaría, ¿no?, en el juego. Pero realmente Jimmy no es el 100% una mala persona. No es el bully y tampoco es el bully de bullies. Es un adolescente que, como todos, necesita una guía que valga realmente la pena para llevar esta etapa del desarrollo en la que está. No es el estereotipo de persona con carácter solo por serlo. Podemos ver cómo los problemas familiares y académicos lo han llevado a estar siempre a la defensiva y sobre todo no mostrarse vulnerable a los demás. Gary puede ver una persona que tiene límites, invitando de una forma discreta a actuar en contra de una persona que realmente no le hizo nada. A diferencia del caso de Russell, que pues hablaremos de él después, que le buscó pleito los primeros 10 minutos de haber llegado a la escuela. Gary sabe que Jimmy se mueve únicamente por venganza, porque finalmente en la octava misión logra hacer que gaste una broma hacia una de sus compañeras por el hecho de robarle los apuntes a otra. Pero no nos adelantemos.
Tiempo después, al ver la fuerza con la que Jimmy puede actuar en contra de personas de su mismo sexo o del sexo opuesto, lo que sigue es ver cómo actúa en contra de la población adulta, de modo que lo lleva contra alguien que realmente no es una figura de autoridad para su pequeño experimento, una persona en situación de calle. Muy en contraste, vemos cómo Jimmy muestra un verdadero respeto hacia los adultos a pesar de todo, mostrando que lo que realmente busca es aceptación. Claro, es una persona sin filtros, usa mucho el sarcasmo para expresarse, pero son más las ocasiones durante el juego en las que, lejos de ser una persona con tendencias antisociales como su contraparte, es alguien que busca realmente la forma de ayudar. Y es que Rockstar está especializado realmente en ese tipo de personajes que tienen como que una visión negativa de sí mismo por no tener una guía que les ayude a desenvolverse funcionalmente en su entorno. Me hace recordar bastante la siguiente escena. Don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Continuando con la historia, conforme más veía escenas, me era interesante ver cierto deterioro en el control inhibitorio de Gary, pero todo cambió en aquella misión. Observemos esto. De un momento a otro podemos ver a Gary con una actitud totalmente diferente. La persona segura y perspicaz vista la primera vez difiere bastante con el lenguaje corporal que acabamos de ver. Vemos un Gary desconfiado e hiperactivo en una escena que termina explicando al jugador el porqué. Oh, I'm so excited! I should have stopped taking those pills ages ago. Gary suspende abruptamente su tratamiento psiquiátrico. Si bien esto que acabo de decir ya suena bastante preocupante, viene a peor cuando recordamos el hecho de que la institución psiquiátrica del lugar es bastante negligente, como podemos ver en misiones de infiltración. Es muy probable que Gary haya sido medicado con la conocida primera línea de tratamiento contra el déficit atencionario, siendo el llamado metilfenidato, un medicamento con una estructura molecular similar a la de la cocaína y la anfetamina. Según el manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación, efectos conductuales como la irritabilidad e ideación paranoide que acabamos de ver son una consecuencia directa del síndrome de abstinencia de anfetaminas, cuestión que marca el rumbo de este personaje a partir de este momento en la historia. La misión continúa y finalmente pasa lo inevitable, con un Jimmy siendo traicionado. Se habla muy poco respecto a esto, pero es importante recalcar que Gary manipula a Russell, que tiene una edad intelectual visiblemente baja. Es un detalle muy realista que ellos dos, a pesar de haber comenzado como enemigos, entablan una verdadera amistad. Es una situación recurrente en la vida real, donde dos personas no se llevan bien porque simplemente no se conocen entre sí, pero tomándose el tiempo de hablar de forma clara se vuelven amigos de confianza, no desaprovechando la oportunidad de decir que personalmente pasa algo muy parecido con una persona que de hecho tuvo una participación en este mismo canal. Pero saliendo un poco de esa tremenda giga proyectada, a partir de este punto Gary empieza a tener menos apariciones físicas, sin embargo sigue moviendo los hilos, controlando desde las sombras a los jefes de las pandillas rivales. Casi al final de la historia podemos ver que Gary tiene un alcance tan alto que logra hacer incluso que Jimmy sea expulsado de la escuela. Y para enfrentarse a Gary de una vez por todas recurre a la ayuda de este personaje que en definitiva se ganó un lugar muy especial en el lore de este juego. Fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. En la última misión del juego, cuyo nombre en inglés puede ser una referencia a El Club de la Pelea, Gary desata una guerra entre los jefes de las bandas, llegando incluso a secuestrar al director, con una batalla final donde los buenos ganan, todo se aclara y finalmente Gary es expulsado. Veamos. Voy a poner esto directamente sobre la mesa. Gary Smith es uno de los antagonistas mejor escritos de todos los videojuegos, y permítanme argumentar el porqué. Y es que para esto tengo que hablar con mucho cuidado de un tema que parece ser una constante en las redes sociales. Buscando opiniones del personaje vi que mucha gente opina que es narcisista, cosa que, como les digo, parece ser una palabra que está bastante de moda actualmente. Pero ¿qué nos dice realmente la bibliografía de esto? Si revisamos nuevamente la guía para el diagnóstico clínico de Morrison, me disculparán por la expresión, pero no se echa para atrás, porque si bien tiene bastantes indicadores, Morrison afirma que los niños y adolescentes son prepotentes por naturaleza. Aunque es innegable también que Gary es una persona con fuertes delirios de grandeza y una preocupante ausencia de empatía. Sin embargo, el narcisismo no se reduce únicamente a estas dos cuestiones, existen matices que ciertamente no encajan en el perfil de Gary. Por ejemplo, en ningún momento se explora que Gary tenga algún tipo de autoestima baja. Tampoco muestra hipersensibilidad a la opinión de los demás, siendo que él en la ciudad tiene una cierta fama de sociópata. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede tener este personaje? ¿Hay alguna cosa que realmente se nos esté escapando? Quisiera recordarles algo desde el vamos. El objetivo de este video no es hacer un diagnóstico diferencial o de diagnosticar a cada personaje de la ficción existente dependiendo del hiperfoco en el que yo ande, sino más bien una aproximación producto de la bibliografía que estamos revisando. No se trata
citando a Allen Frances de convertir problemas cotidianos en diagnósticos psicológicos. Mi palabra no es ley y siempre voy a ser partidario de que la gente tenga su criterio propio. Ya aclarando esto también, puede que surja el comentario de que quizás esté sobreanalizando las cosas, y es donde yo respondo que Rockstar no muestra este tipo de elementos por mera casualidad. Es aquí donde les recuerdo cierto detalle de la historia: negligencia médica. Amigas y amigos, les presento al Dr. Bambilo. Es toda una estrellita porque pues es un NPC que tiene diálogos bastante peculiares. Se le puede escuchar hablando despectivamente de los usuarios o dándoles dosis equivocadas e incluso agresiones físicas. Este espécimen que vemos aquí es el encargado de la sanidad mental de toda la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona, queriendo sacar el trabajo rápidamente para la escuela, se fue directo a la estadística e intervino el déficit de atención, cuando el mayor problema era el ya muy conocido trastorno límite de la personalidad. Siendo muy consciente de que Morrison lo considera sobrediagnosticado, permítanme pido al espectador sostener esta teoría, ¿de acuerdo? Existe gente que teoriza que Gary en un principio sintió un verdadero afecto por Jimmy. Cambiando un poco el ángulo de la abstinencia de medicamentos en Gary, a veces cometemos el error de deshumanizar a las personas. Quitando de la ecuación la abstinencia a la paranoia y viéndolo desde un punto de vista más sensible, podemos observar el verdadero estilo de apego de este personaje. Las personas con trastorno límite de personalidad son conocidos primero por apegarse a las personas, para después pasar a la hostilidad cuando se sienten de cierta forma traicionados, aunque no haya razones válidas para sentirse así, cosa que nos hace notar comorbilidad entre el ya confirmado TDA y el TLP. Otra cosa que también me dice que el doctor quería sacar el trabajo lo más rápido posible es la dificultad de diagnosticar trastornos de la personalidad. Morrison recomienda pasos desde el interrogatorio de informantes, que posiblemente no funcionaría porque su familia es demasiado ausente, o verificar que los síntomas hayan estado por lo menos durante unos 12 meses, porque recordemos que el niño es un menor de edad. Simplemente no hubo disposición para hacer bien su trabajo. Y así está la cosa. Un diagnóstico temprano de Gary hubiera podido evitar bastantes problemas, a decir verdad, perdiendo la única red de apoyo en el camino, un ambiente que no era el adecuado para él. Y bueno, quisiera aprovechar este espacio dando mi opinión del juego como alguien que ha ejercido la psicología y la docencia en casi todos los niveles educativos. Ignorando el hecho de que es un juego bastante polémico por la obvia representación del bullying y el eterno debate de que los niños pueden imitar las conductas, aunque un niño no debería estar jugando un juego con una clasificación que no es de su edad, para eso se inventó. Muy definitivamente al rejugarlo a una edad avanzada, voy a pecar de decir algo muy cliché, pero en verdad es un juego adelantado a su época. Hablando de temas que las escuelas tienen miedo de hablar, hay una historia muy tristísima con un maestro que acosó a una alumna, en donde la que terminó expulsada fue la misma alumna. Afortunadamente al final del juego se puede reintegrar y el maestro es despedido. Quizá también el alcoholismo en uno de los miembros del personal docente, o la desigualdad económica en personas que no pudieron entrar a la escuela por falta de recursos, o el abandono por parte de los padres. En fin, es un juego que no tiene miedo de hablar de problemáticas sociales. Y ahí lo tienen. Me resulta muy cómodo este formato de pequeñas cápsulas de información, y de ser posible me gustaría que comentaran temas de los que pudiera hablar. También tengan en cuenta que estos videos serían en función de la hiperfocalización que tenga en el momento, ¿no? Porque necesito ponerme atento a pasado de burger, porque en lo que me descuido pierdo mucho el hilo de lo que ya estaba haciendo. Y mis más sinceros agradecimientos al canal Bullspunk 115, pues el gameplay visto es propiedad de él. Si quieren saber más al respecto del lore de este juego, visiten su canal, porque se los juro que es uno de los mejores exponentes de bully y sobre todo de lo que ando en la actualidad. Así que vayan y denle mucho amor, por favor. Es un gustazo estar de vuelta y nos vemos en el siguiente video.